En esta clase estudiaremos cómo manipular las escenas de nuestro juego mientras el mismo se está ejecutando. Hasta el momento construimos juegos que solo tenían una escena, pero lo más común es que nuestros juegos tengan varias escenas, ya sea porque utilizaremos una por cada nivel o porque queremos incluir, por ejemplo, un menú principal. Para poder manejar las escenas en runtime, Unity nos provee con la clase Scene, la cual es la representación de una escena en el contexto de un script, y la clase Scene Manager, la cual nos provee con propiedades y métodos para administrar las escenas. Por ejemplo, si queremos cambiar de escena, deberemos utilizar el método scenemanager.loadScene y enviarle como parámetro la escena que queremos cargar. Para obtener una referencia a una escena en particular, debemos utilizar alguno de los métodos provistos para este propósito, como getSceneByName, el cual recupera una escena mediante su nombre, o getSceneByBuildIndex, el cual recupera una escena por su índice de build. El índice de build es simplemente un número que se le asigna a la escena cuando la incluimos en la lista de las build settings, como hicimos en la clase 29. Vayamos al editor para utilizar estas herramientas en nuestro juego. En primer lugar, crearemos un nuevo objeto vacío que, de manera similar al controlador de nivel, no aportará nada visual al juego, sino que simplemente contendrá el componente script que se encargará de manejar la lógica para cargar las escenas según lo necesitemos. Recordar que, si bien podríamos codificar toda la lógica en un solo objeto, es una buena práctica tener una arquitectura clara en nuestro juego. Con esto nos referimos a utilizar objetos que tengan una responsabilidad bien definida dentro de nuestro juego y no tener un solo objeto que se encargue de hacer todo, ya que esa forma de desarrollar tiende a hacer nuestro código poco legible y difícil de mantener o actualizar. Creemos entonces un nuevo objeto, controlador de escenas, con su correspondiente componente de tipo script. La primera funcionalidad que implementaremos será la de reiniciar la escena del nivel actual. Esto es lo que necesitamos hacer cuando el jugador pierde, es decir, cuando la bola se cae de la plataforma. Creemos entonces un nuevo método público llamado recargar escena actual, el cual invocaremos cuando esto suceda. Recordemos que para cargar una escena debemos utilizar el método loadScene de la clase SceneManager. La clase SceneManager está en el paquete unityengine.scenemanagement, por lo que para poder utilizarla debemos agregar la instrucción using correspondiente al principio de nuestro script. Ahora bien, ¿qué escena es la que debemos cargar para reiniciar el nivel actual? Pues la misma escena que está cargada actualmente. Para esto, la clase SceneManager nos provee también con el método getActiveScene, el cual retorna una referencia a la escena actualmente cargada. Sin embargo, como vemos, el método loadScene nos solicita que le indiquemos el nombre o el índice de build de la escena. Para esto, basta con acceder a cualquiera de estas propiedades mediante la notación puntual. El nombre de la escena se obtiene mediante la propiedad name, mientras que el índice de build se obtiene mediante la propiedad buildIndex. Esto es suficiente para recargar la escena actual. Vayamos ahora al script del detector de caída para que en lugar de mostrar un mensaje en consola, se invoque al método recargar escena actual que acabamos de crear, para que se reinicie el nivel cuando la bola se cae de la plataforma. Para obtener una referencia al objeto controlador de escenas, utilizaremos nuevamente el método findObjectOfType y luego le enviaremos el mensaje recargar escena actual. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona correctamente. Crearemos ahora una nueva escena para el nivel 2. Para crear una nueva escena, simplemente hacemos clic derecho en la ventana de proyecto y elegimos la opción Create Scene. Recordar que los assets de las escenas deben ir en su propio directorio.
Para cambiar la escena que estamos editando, simplemente hacemos doble clic en el asset de la escena. Pero por el momento dejaremos la escena del nivel 2 tal cual está para simplemente implementar el avance de nivel al recolectar todos los elementos. En las siguientes clases veremos cómo crear correctamente este segundo nivel. Un aspecto importante a recordar es que cada escena que queramos incluir en el juego debe estar listada en la lista de escenas de las Build Settings, accesibles mediante el menú File Build Settings. Notar que en este listado hay un número asignado a cada escena. Este es el índice de build al que hacíamos referencia anteriormente. Ahora que las dos escenas están incluidas en la lista de build, podremos manejarlas con el Scene Manager. Volviendo a ese script, agreguemos un nuevo método llamado cargar siguiente nivel. Este método se encargará de cargar el nivel que le sigue al actual. Para lograr esto, simplemente cargaremos la escena que le siga a la actualmente cargada utilizando el índice de build. El código entonces será scenemanager.loadScene y como parámetro le enviaremos el índice de build de la escena actual incrementado en 1. Esto se logra mediante el código scenemanager.getActiveScene.buildIndex. Notar que este código funcionará siempre y cuando haya un nivel siguiente. Cuando sea el último nivel, este código producirá un error, ya que no existirá ninguna escena siguiente. Antes de corregir este error, probemos que, por lo menos, se carga el segundo nivel al completar el primero. Para esto, iremos al script del controlador de nivel y en lugar de mostrar el mensaje en consola, invocaremos al método cargar siguiente nivel de la misma manera que hicimos al perder. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona. Ahora que sabemos que nuestro código funciona, abordaremos el problema que surge cuando ya no hay un nivel siguiente que cargar. Para observar este caso, eliminemos la escena vacía del nivel 2 que acabamos de crear y ejecutemos nuevamente el juego. Notar que al recolectar todos los elementos se produce un error que nos dice que se intentó cargar una escena con un índice de build, en este caso 1, que no existe. Para corregir este error, modifiquemos nuestro método cargar siguiente nivel para contemplar esta situación. En vez de asumir que siempre existe una escena con un build index superior al de la escena actual, utilizaremos una estructura condicional if para preguntar si efectivamente tal escena existe. Para esto, en la condición del if, preguntaremos si el build index de la escena que queremos cargar, es decir, el del actual más 1, es menor que la cantidad total de escenas. Procederemos a cargar la escena como veníamos haciendo, pero en caso de que esta condición sea falsa, significa que ya no hay más escenas para cargar, por lo que el jugador habrá terminado el juego. Por el momento mostraremos un mensaje. Más adelante mostraremos en pantalla un cartel de felicitaciones y daremos la opción de ir a un menú principal. Aquí concluimos esta clase en la que aprendimos a manejar varias escenas dentro del mismo juego. En la siguiente clase introduciremos el concepto de interfaz de usuario presente en cualquier juego.